Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, Panamá de mis amores. Bienvenidos a este último programa de la semana. Ya arrancamos el fin de semana que esperemos sea de descanso para todos ustedes. Eduardo Soto les saluda, Rubén Polanco está en la remota y aquí en el estudio conmigo, Pastora Portugal. Recordemos, hermanos y hermanas, que si la vida no te sonríe, ale cosquillas, Pastora. Así mismo. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. Iniciemos con lo que tiene a más de 5,000 pacientes esperando en el Ascuas, lo de la radiología en el sistema público de salud. La empresa Representaciones y Servicios de Mantenimiento Reserma culpa al Ministerio de Salud por la suspensión del servicio de radiología. Todo es producto de una deuda de más de $2 millones según la empresa, una deuda que data del año 2022, lo que hace imposible a la empresa seguir operando bajo pérdidas. También dicen que la suspensión del servicio se debe a que no existe un contrato vigente, pues el que existía desde 2013 ha sido vencido. Según Reserma, actualmente el MINSA abrió una licitación por el doble del costo de lo que se paga actualmente y en el diseño de los pliegos hace que sea imposible para ellos volver a participar. En la nota también se dice que se suspendió el servicio sin previo aviso, como lo señala el MINSA, lo que no es cierto, pues desde el 8 de agosto en una nota y luego el 29 de octubre se le informó al MINSA de la situación y no hicieron ninguna acción, no tuvieron ninguna respuesta. Por lo tanto, está ocurriendo todo esto. Parece que esto se va a agudizar. Mientras tanto, los pacientes, incluido este señor que estuve aquí, no tendrá los resultados. Son los que exámenes. sufren las consecuencias. Y en otra información, esta vez con repercusión internacional, el gobierno de la República de Panamá, en el marco de las normas aplicables del derecho internacional, decidió ayer suspender las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática. Ese nombrecito un poquito raro, pero es árabe. Sí, no sé si Rubén tiene algo más de este tema. Se había anunciado por ahí en redes de que esta ruptura de relaciones venía en horas de la noche de ayer y así se hizo. Es una relación que tenemos desde los tiempos de esa cruzada diplomática que hizo Panamá por la reversión del canal en los años 70 y establecimos esta relación con la República Saharaui Democrática. La administración panameña, Soto, subraya que esta medida responde a un enfoque centrado en el interés nacional en los principios que rigen su política exterior. Panamá reafirma su compromiso con los valores del multilateralismo y expresa su voluntad de seguir apoyando los esfuerzos del secretario general de la ONU. No dice nada, ¿no? No, o sea, en realidad no es concreto. No es concreto. Al final, sí. Al final quisiera saber dónde queda ubicada. Dice que para alcanzar una solución pacífica y justa respecto a la situación de Sahara Oriental. Eso está en Marruecos. Este proceso debe incluir el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pero en realidad no tenemos, como dice usted, algo concreto que nos diga esta decisión. Mire lo siguiente, en este tipo de situaciones no hay plato de comida gratis. Panamá no va a emprender una acción como esta, que es lógica, yo debo explicarlo, y lo mismo pasó con Taiwán y China, ¿no? Le das tu respaldo diplomático a un pequeñito país por razones políticas y de estrategia internacional de cada país, pero esas estrategias van cambiando según la realidad. Ahora mismo esta república, que es un pedacito, un punto en el Sahara, y Marruecos reclama la soberanía en ese territorio, parece que los intereses de Panamá, y estoy especulando. Ajá, y después no le gusta. Los intereses panameños están más con Marruecos ahora que con este punto en el desierto, ¿no? Que
que hablan español, eran una colonia española, igual que Marruecos, pero que sí se mantuvo bajo la colonia española unos 30 o 40 años después que Marruecos se independizó de España. Entonces, esta batalla debe tener algún interés económico de por medio. No, pero no esclarece. Sería un paso previo a establecer algún tipo de acuerdo económico. Sí. O acuerdo diplomático con Marruecos. O de mantenimiento de algo no está sabemos por porque no lo indica claramente y estamos especulando, como dice mi amigo. Hay que esperar que suceda. Así que esperar más adelante. Cuando vea que hay algún acuerdo comercial o algo diplomático con Marruecos, entonces por ahí vendrá el profesor Víctor Manuel Delgado, que nos dará mayores detalles. Estaba pensando en eso mismo. En otra información, el tema del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania se calienta cada vez más. El politólogo brasileño Bruno Lima Rocha señala que las declaraciones de Vladimir Putin son un mensaje directo para el gobierno saliente de Joe Biden y asegura que si la OTAN no hace algo para respetar los acuerdos de Minsk, la guerra puede escalar. Recordemos que esto no empezó hace 3 años, hace 1000 días. Esto tiene aproximadamente 15 años, 20 años de estar escalando. Cuando se da la guerra civil en Ucrania, cuando se dan los golpes de Estado en Ucrania, una de las cosas que más preocupaba a Rusia era que instalaran allí en Ucrania, que es la puerta de entrada hacia el territorio ruso, un parque de misiles, y que Ucrania se uniera a la OTAN. Ha habido una sucesión de presidentes, uno a favor y otros en contra de hacerse parte de la OTAN. Y ahora que tenemos, Zelensky, que era un youtuber, un influencer, ahora es presidente, es pro-OTAN. Así que esto, si no se arregla pronto, puede tener resultados imprevistos. Ya hay países, sobre todo en el norte de Europa, dando clases en las escuelas y en los centros comunitarios de cómo protegerse de un ataque nuclear. Estas cosas son terribles. Uno de estos pueblos no pueden estar viviendo de esta manera. Vamos a ver el examen que hace Bruno Lima sobre el asunto, y teniendo en cuenta que lo hace en un medio, que es el medio RT, que es pro Putin. Así que eso también influye mucho en el análisis que él va a hacer, y hay que hacer esta aclaración. Vamos a escuchar a Bruno. En contexto a todo lo que sucede, tenemos al politólogo Bruno Lima Rocha preparado para un análisis en directo para nuestro informativo. Bruno, gracias por estar con nosotros. ¿Qué interpretación podemos hacer de este reciente discurso de Vladimir Putin? Bueno, primero es un mensaje directo para la Unión Europea y para el gobierno saliente de Joe Biden, que no va a admitir una fuerza tarea común más allá de lo que ya existe. O sea, el armamento de Ucrania, las líneas logísticas y quizá una fuerza aérea defensiva para el territorio ucraniano ya está siendo hecho. A OTAN ha entrenado 400.000 soldados a lo largo de los 10 años de guerra civil, pero una escala mayor, ¿no? Misiles de largo alcance que puedan infligir un daño considerable a la infraestructura rusa, no. Y por lo tanto está diciendo con todas las letras, no lo hagan, no lo escalen, porque esto puede salir del control. Y también un mensaje para el gobierno entrante de Donald Trump, que se mueva por el deep state de Estados Unidos de una forma que esto no llegue a crear una crisis antes que la asuma el gobierno por segunda vez. ¿Cuál es el papel que se espera en este contexto de las diferentes instituciones internacionales y de los diferentes actores políticos? La pregunta es buenísima. Yo entiendo que hay una capacidad de distensión intermediación diplomática como aliada de Rusia por parte de China. Hay un alineamiento de la comunidad euroasiática y también de países aliados en Asia con Rusia. El país que más pierde con esta escalada no es ni siquiera Ucrania, es la unión extraterritorial llamada Unión Europea. Si la Unión Europea no toma las riendas de este tema, esto puede salir de control y en otro momento puede indicar que Estados Unidos, el deep state de Estados Unidos, no quiere dejar que el gobierno entrante organice una pacificación o retome los acuerdos de Minsk, que es lo que por lo menos dijo que iba a hacer. Creo que esa sería la situación. De la ONU no se espera nada, como siempre, y si los aliados no se mueven en el tablero, esto puede... Sí, el tema no es fácil. Cuando él habla de los acuerdos de Minsk, es este trato que hicieron Rusia,
con la Unión Europea, con la OTAN, de que la línea roja, le llaman ellos, era hasta Ucrania. No podían incluir a Ucrania en la OTAN y era un punto donde ellos no podían pasar ni una bala, ni un cuchillito, ni un corta uñas podía pasar hacia Ucrania. Y todo eso ha sido roto, ya sabemos lo que ha pasado y tiene esto en tensión. Vamos a hacer una pausa para inmediatamente entrar al siguiente tema que se trata también, es internacional también. Ayer la Corte Penal Internacional en La Haya emitió una orden de detención internacional en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta orden tuvo reacción en el mundo entero. Bandos y bandos. Todo el mundo habló. Y vamos a analizar un poco eso con el embajador de Israel en Panamá, su excelencia Itai Bardov. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con él. La Mochila, tu pasaporte para aventuras inolvidables en Panamá y el mundo. Hola, ¿qué tal, mochileros? Bienvenidos a un nuevo segmento de La Mochila. Yo soy Cristian Robles, periodista y creador de contenidos de viaje, y hoy les traigo una guía súper práctica para esos lugares más baratos para viajar en el fin de año 2024. Si estás pensando en cerrar este año explorando sin afectar demasiado tu bolsillo, entonces esta información es para ti. A ver, vamos a ver este top 5. La Ciudad de México, que de hecho la semana pasada estuvimos por allá y que pronto le vamos a estar dando una guía por aquí a todos los mochileros de lo que usted debe hacer por la Ciudad de México. Esta es una ciudad llena de cultura, historia, de deliciosa gastronomía, vuelos accesibles, hospedajes súper económicos, donde puedes disfrutar de diferentes lugares sin afectar mucho tu bolsillo. Bogotá, aquí nuestros vecinos en Colombia, ideal para los amantes de la música, el arte, la aventura. Bogotá ofrece diferentes opciones económicas en transporte, alojamiento, así que no puedes perderte la oportunidad de ir a conocer ese Cerro Monserrate, los diferentes lugares ahí en la Candelaria. Son impresionantes vistas de la ciudad que vas a tener desde ese Cerro Monserrate. Así que también es una opción muy económica para visitar y cerrar este 2024. Guatemala, una joya colonial. Esto es una mezcla de tradición, de encanto. En este fin de año sus calles se llenan mucho de colores y música, así que es un destino accesible aquí en Centroamérica. En Perú también, si te gusta la historia, la naturaleza, precisamente Cusco es perfecto para esto. Aunque el Machu Picchu puede ser un poquito más caro, puedes explorar la ciudad, su arquitectura inca, que es muy accesible y no vas a gastar muchísimo dinero. También puedes irte a México en Puerto Escondido, si buscas playas. Este es un destino que es conocido por su ambiente relajado y los precios amigables, perfectos para desconectarte y disfrutar del Pacífico en fin de año. Así que estos son parte de los destinos que usted puede tomar en cuenta para cerrar este 2024 con todo. Así que yo dejo este segmento hasta aquí, el segmento de La Mochila. Recuerden que viajar no tiene que ser caro. Con planificación y un poquito de investigación puedes despedir este 2024 a lo grande. No olviden suscribirse en mi canal de YouTube Cristian Robles y seguirme en mis redes sociales, en X, Instagram y TikTok como @CrisRobles30. Nos escuchamos la próxima semana. El invitado tiene la palabra. Tenemos a Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá, su excelencia Itai Bardov, que nos va a comentar tu punto de vista, cuál es la línea política que ha establecido Israel internacional de cara a esta orden de detención que ha decretado la Haya en contra la Corte Penal Internacional de la Haya en contra del primer ministro y de Yoav Gallant. Bienvenido, su excelencia, gracias por atender nuestra invitación. Queremos conocer el punto de vista oficial del gobierno israelí en torno a esta decisión de la Corte Penal Internacional. Les escuchamos. Gracias. Buenos días a todos y sus oyentes. Es un placer estar con ustedes. Mira, esta decisión es para nosotros opiniones que este es un momento oscuro para la Corte Penal Internacional de la Haya, que con la decisión comunicada el día de ayer ha perdido toda legitimidad. Es importante decir que estas órdenes de arresto son más que meros ataques personales contra el primer ministro y el anterior ministro de Defensa.
En esencia son un ataque al derecho de Israel a defenderse y representan un ataque contra la nación más amenazada y más atacada del mundo. Israel es el único país de la región al que otras naciones piden y actúan abiertamente para eliminarlo. Y esta decisión es una decisión indigente. Una pregunta, señor embajador. ¿Se han recibido comunicaciones oficiales de otras naciones en apoyo a Israel? Es muy evidente en los medios de comunicación, pero ¿comunicaciones oficiales se han recibido? Sí, claro que sí, de Estados Unidos primero, de la administración de Biden y también de la nueva administración de Trump, en la región Panamá, de Argentina, Paraguay, pero en Europa, por Hungría, la República de Czech Republic y otros. Sí, hay otros países que quieren respetar la Corte, porque es un Corte, es la CPI, pero hay muchas que entienden que esta decisión es una decisión política y está usando, y que los terroristas están usando el CPI como una herramienta político para sus necesidades. Pero sí, recibimos muchas anuncios oficiales de apoyo con Israel. Pastora Portugal tiene una pregunta. Señor embajador, la Corte Internacional indicó que esta decisión se debía a que se le estaba privando de derechos básicos a los palestinos. ¿Qué nos dice al respecto? Es un broma, en serio, porque ellos saben que Israel está haciendo todo que puede hacer para proveer ayuda humanitaria a los ciudadanos en Gaza. El problema, y hay miles de camiones con alimentos, con comida, con medicinas que entran a Gaza por los ciudadanos. El problema que tenemos es que Hamas, la organización terrorista de Hamas, está atacando esos camiones, robando la comida y todos artículos que hay para la usa de sus terroristas propios, y después está viniendo. Señor embajador, parece que tenemos problemas con su audio. Si puede conseguirse un micrófono externo o algo, porque su audio va y viene, no se escucha, o tal vez lo tenga tapado. Sí, ahora sí. ¿Se puede escuchar ahora? Ahora sí, perfecto. Manténgalo en alto. Sí. Eso es lo mejor. No, el último que quiero decir es que Hamas está atacando ayuda humanitaria, está usándolo primero para sus terroristas propias, y el resto está los vendiendo en los mercados de Gaza en precios muy altos. Este es el problema. Israel permitiendo y está ayudando en la entrada de la ayuda humanitaria. La decisión del fiscal, que nosotros sabemos que él es muy sesgado, es una decisión indigente. Pareciera, con las respuestas que hemos podido encontrar, reacciones internacionales que hemos podido encontrar, la Unión Europea parece, por lo poco que hemos podido investigar, en pleno apoya la decisión de la Corte Penal Internacional, que la Unión Europea está de acuerdo con esta orden de detención. ¿Cómo lo ven ustedes? La Unión Europea siento que él necesita respetar los órganos internacionales, pero dentro de la Unión hay países, miembros de la Unión, que están apoyando a Israel y están contra esta decisión de la CPI, que entienden que esta decisión es una decisión político y sesgado. Pero sí, se puede esperar que la Unión Europea no quiere romper los reglas internacionales, pero muchos de ellos entienden
aunque no están lo haciendo oficialmente públicamente, entienden que esta decisión es una decisión muy, muy mala contra un país democrático que está luchando de su propia existencia. Rubén Polanco tiene una pregunta. Sí, embajador, le consulto. Desde fuera siempre surgen versiones, se dan las versiones siempre del gobierno de Israel de que son atacados por Hamas, y Hamas da su versión por otro lado de que son atacados cruelmente por Israel, y hay siempre versiones de lado y lado. Al final es lo que percibe el mundo desde afuera, desde el exterior. Ustedes que están adentro, que forman parte, ya sea ustedes de Israel y ellos sabrán exactamente quién tiene la razón, pero yo le pregunto, ¿cuándo podrían sentarse ambas partes a buscar una solución a este conflicto? ¿O esto está lejos de acabar porque tenemos años en esta situación conflictiva? ¿Cuándo será que se verá la luz al final del túnel? Mira, excelente pregunta. Israel ya realizó acuerdos de paz en su historia con Egipto, con Jordania, acuerdos de Abraham con Marruecos, con Emirates, con Bahrein. Queremos paz, es nuestro interés hacer paz. En 2005 Israel retiró de la franja de Gaza completamente y creemos que los palestinos aprovechar este momento para construir una entidad que quiere vivir al lado de Israel. Lamentablemente los gazans electan Hamas con su liderazgo, un grupo terrorista, y estamos en lucha con la franja de Gaza desde entonces, lamentablemente. Queremos hacer paz. Necesitamos entender también que la cabeza del serpiente es Irán, y con sus tentáculos en todo el Medio Oriente está desestabilizando toda la región. Porque un día después del ataque cruel de Hamas en 7 de octubre, el 8 de octubre, Hezbollah lanzó sus ataques con misiles y cohetes contra ciudadanos israelíes bajo de los órdenes de Irán. Entonces, nosotros queremos vivir en paz con nuestros vecinos. Este es un interés israelí, y ojalá después que los rehenes están liberando, los 101 rehenes están liberando por Hamas y por los otros organizaciones terroristas en Gaza, y después que Hamas está bajando sus armas, que podemos hacer paz con nuestros vecinos. Queremos vivir en paz, como que tenemos con Egipto, con Jordania y con muchos otros países en la región. ¿Cuál es el estatus entonces actual del primer ministro y del exministro de Defensa? Su realidad existencial. No pueden salir del país, están presos allí en su país. Me imagino que bajo mucha vigilancia y mucho cuidado. ¿Cómo sería la vida entonces ahora de la cabeza del gobierno en Israel? Hay muchos países que sí pueden, por ejemplo, Estados Unidos, nuestro primero aliado, se puede ir porque no. Israel no está miembro de la CPI. Y entonces necesitamos averiguar dónde es más peligroso para ellos visitar, dónde se puede hacerlo. Hay países que son miembros de la CPI que ya anunció que no va a parar el primer ministro o el ministro de Defensa anterior. Pero sí, tiene razón, hay muchos países que bajo de los órdenes no pueden visitar, pero este no es un problema. La verdad no es problema, porque si necesitamos estar en contacto con cualquier país, se puede hacerlo con tecnologías o con otros líderes, y no con pero este no es el problema. El problema es que la CPI está actuando como una herramienta política, poniéndose al servicio de los terroristas más radicales, quienes buscan socavar la paz, la seguridad y la estabilidad en el Medio Oriente. Este es el problema. No estamos preocupados dónde se puede visitar y dónde no se puede. El profesor Víctor Manuel Delgado tiene una pregunta para usted. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor embajador. Una pregunta es, con respecto a esta decisión de la Corte Penal Internacional,
¿Tiene algún impacto, puede haber algún impacto en el gobierno del primer ministro actualmente? En sus políticas. ¿En sus políticas internas? En Israel no es importante si está en la coalición o la oposición, todos están de acuerdo que esta decisión es indecente y no está influence afectando la situación política del gobierno dentro de Israel. Israel es un país democrático y hay muchos de ellos que están apoyando y muchos de ellos que están contra del gobierno, pero esta decisión no está afectando la situación dentro de Israel. Gracias, señor embajador. Por razones de tiempo debemos mantener esta entrevista hasta aquí. Agradecemos otra vez su disposición a aceptar esta entrevista. Estaremos en constante comunicación con su despacho para ir tomando la medida de cómo va avanzando este proceso. Muchas gracias otra vez. Vamos a la pausa y continuamos con más de Zona 8 Tertulias y más. Ya volvemos a Zona 8 Tertulias y más. Prepárate. Domingo 15 de diciembre, desde las 6 de la mañana en el Centro de Convenciones Atlapa. Tanda Católica 2024, Teletón 2030. No faltes. Tanda Católica. Compatriotas, el Gobierno Nacional ha iniciado una serie de consultas sobre las impostergables reformas a la Caja de Seguro Social. Hoy, más que ayer, se requiere de la participación ciudadana, por lo que recomendamos leer, informarse, entender y opinar sobre las reformas propuestas. Contacta al diputado de tu circuito y hazle saber tus inquietudes y consideraciones sobre el proyecto. Aportemos al debate, porque el futuro de la Caja depende de todos, y todos dependemos del futuro de la Caja. Este es un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Entramos a este segmento del invitado tiene la palabra aquí en Zona 8, Tertulias y más. Nos acompaña Ana Patiño. Ella es economista y le brinda servicios como economista a CONATO, la Confederación Nacional de Trabajadores Organizados. Exacto. Y con ella vamos a conversar de este tema de la reforma al Seguro Social. Antes de la entrevista, en la entrevista de preproducción, le decía a la licenciada Ana, ¿es licenciada? Sí, correcto. A la licenciada Ana, que lo que pareciera estar faltando en este proceso de discusión es confianza. Mucho menos cuando un funcionario de alto rango del Seguro Social le dice al director del Seguro Social, usted maneja información falsa. No le dijo mentiroso, pero sí le dijo, la información que usted tiene es falsa, porque la cartera de préstamos del Seguro Social sí está dando buenos rendimientos. El presidente lo desmintió ayer durante la conferencia que hace cada semana. Así es. Dijo que este funcionario es uno de los tantos que se le pone ahí a decir necedades. Necedades. Sí, realmente sí hay mucha desconfianza porque las organizaciones que fuimos invitadas o tuvimos posibilidad de participación en la mesa de escucha en presidencia, de esas 2 organizaciones que participamos, 10 estuvimos de acuerdo con el retorno a la solidaridad, el tema de las pensiones con beneficio definido y el tema de la unificación de las reservas. Y se nos exigió a las organizaciones presentes que cuando íbamos a hacer las propuestas, estas estuvieran sustentadas, estuviese en la fuente de ingresos, la fuente de fondos, que se explicara de dónde iban a salir los recursos y todo, que no se podía ir a plantear allí algo verbal sin sustento. Y cada una hizo su esfuerzo en participar llevando el sustento requerido. Sí. Y vemos entonces, ¿cómo no va a haber descontento si vemos entonces que la propuesta que emerge desde el Ejecutivo plantea una propuesta simplemente de un escrito sin sustento?
y que cuando solicitamos el sustento, entonces es como pedir algo injusto, y entonces nos entregan un documento en PDF sin mayores explicaciones que no sustenta realmente los planteamientos que hace la ley. Por ejemplo, esta propuesta de ley hace un planteamiento de aumentar la edad de jubilación, de cambiar de estructura del sistema, de un sistema de beneficio definido y mixto a un sistema de cuentas individuales. Hace planteamientos de aumentar, por ejemplo, la cuota patronal. Hace distintos planteamientos, pero ¿en qué se basa para hacer el planteamiento? Económicamente, todos los planteamientos que hacemos debemos sustentarlos. Si queremos hacer un movimiento, tiene que basarse en algo. Entonces, vamos a hacer una proyección, tiene que tener supuestos. Entonces, ese tipo de situaciones no se han dado. Entonces, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, si el gobierno va a unificar las reservas, si hay más de 6.449 millones en la reserva, si se planteó que van a dar aproximadamente 1.180 millones y se va a aumentar la cuota patronal, ¿por qué se requiere aumentar la edad de jubilación? Eso se debe demostrar actuarialmente. Que hayan corridas a través del tiempo, de aquí a 70 años, por ejemplo, que digan que esos ingresos no van a ser suficientes y entonces se va a generar un déficit que va a hacer como necesario que se aumente la edad. Entonces, si eso lo demostraran, para uno poder decir, bueno, ¿de dónde salió este cálculo de 3 años más, no? Entonces, no lo han dicho, no lo han demostrado. Desde nuestra perspectiva, si unifican los fondos y el Estado y el gobierno aporta estos recursos extraordinarios, no se hace necesario aumentar ningún parámetro, ninguno. Ni la edad ni la cuota. Nada. Debería mantenerse igual. Y sobre todo porque esas reservas unificadas se deben invertir de tal manera, de forma productiva, dar unos rendimientos tales que ese fondo crezca. La idea no es unificarlo y gastarlo pagando las pensiones, sino que este fondo se ha invertido, por ejemplo, en proyectos de gran envergadura de desarrollo nacional, qué sé yo, ampliación del metro, construcción del tren Panamá-David, ampliación del canal, proyectos que ayuden a desarrollar el país, fomenten empleo y sirvan para aumentar la rentabilidad de la Caja del Seguro Social. No necesariamente, como se plantea en la ley, que el 75% de la reserva va a ser usada en la deuda nacional o deuda estadounidense. Sí. Entonces, a eso se llama inversión no productiva, porque no genera empleo, simplemente es como invertir para ganar en papeles y no se genera un desarrollo. El planteamiento de los sectores sociales, trabajadores, gremios, profesionales, era que ese dinero que se unificaba se invirtiera, pero no en fines especulativos, sino en proyectos de inversión de desarrollo nacional. Entiendo, pero los ejemplos que me ha dado, dijo el metro, el ferrocarril, algunos, sí, y no necesariamente luego vayan habitacionales, pueden ser de otro tipo, okay, ¿no? Okay. Proyectos turísticos, proyectos ambientales, algún tipo de proyectos que rindiera, que tuviese el rendimiento para aumentar el fondo y que a la vez sirviese para apoyar el desarrollo nacional, como ya ha hecho la Caja del Seguro Social anteriormente, sí, que ha servido para muchos proyectos de gran envergadura a nivel nacional y ha fortalecido el desarrollo del país. Para eso se quería. Pero hay otro componente muy importante que nosotros solicitamos en mesa de presidencia, que era la incorporación del sector informal. Sí. ¿Y por qué este es tan fundamental? Porque son muchísimos panameños que se encuentran en esta situación, más de 700.000 panameños en situación de informalidad, que al no incorporarse a la Caja del Seguro Social seguramente van a pasar al 120 a los 60. Y los 120 a los 60, imagínense, ahorita mismo tiene 125.000 personas, la mayor parte mujeres, que reciben 120 a los 60. Y entonces todos estos informales, al incorporarse al 120 a los 60, lo que hacen es que esa pensión se paga con impuestos de los contribuyentes. No se da en base a una cotización, una contribución de cada cotizante. La idea es que ellos puedan participar, facilitarles este ingreso para que por un lado, ellos se dotan del mecanismo de salud, de atención de salud, y tienen la expectativa de poder tener una pensión al final de su vida. Y por otra parte, al fondo, a la reserva le entra ingresos frescos, entra ese fondo en una fase de maduración que va creciendo y con esos recursos invertimos para moverlos para que crezca el fondo. Entonces, les damos cobertura a un sector de la población que en este momento no se encuentra cubierto y que lo debe cubrir el MINSA, pero que no tiene la capacidad completa para cubrirlo y entonces descansa en la Caja del Seguro Social. Entonces, precisamente nosotros pensamos, hay que incorporar. Nos dicen, no, porque la pirámide demográfica cambió, que hay más adultos que jóvenes, pero la gran masa informal son muchos jóvenes, sí, sobre todo los migrantes. Entonces, todas estas personas incorporadas no se van a jubilar en el corto plazo. Entonces, esos recursos que ellos van aportando sirven para que el fondo crezca y podamos invertirlo. Entonces, ese era el planteamiento de los sectores organizados. Realmente no era un planteamiento descabellado. O sea, la idea es que el fondo rinda. Pero el proyecto que presentó el Ejecutivo toca el tema, lo toca tímidamente, pero lo toca, sí. de la inclusión de los informales
al sistema, pero lo deja como muy gris, ¿no? Como no hizo mayor innovación con respecto a la ley 51. No, al contrario, lo que hace es reforzar el subsidio de 120 a los 60, planteando, bueno, que estas personas se vayan simplemente con 144 balboas, cuando hay mejores oportunidades para los informales. Yo estoy segura, porque el CONATO ha participado en reuniones con estos sectores cuenta propia, con boneros organizados, etcétera, y no es que ellos no están dispuestos, ellos están dispuestos a colaborar, inclusive a los taxistas que no tienen un grado de formalidad. Sí. Ellos quieren incorporarse. El tema es que es tan burocrático y arcaico el sistema de registro de los informales, que hasta le piden exámenes completos de salud para poder registrarse, cuando eso no se le pide a un trabajador asalariado que una vez recibe su primera quincena, recibe su primera ficha. Entonces, en cambio, a los informales se le pide demasiado requisito. Entonces, hay que flexibilizar eso para que ellos se incorporen. Entonces, esto no se toca en la ley. Simplemente se le dice, ustedes pasarán a 120 a los 65 y ya está. Pero no puede ser. La Caja del Seguro Social hay que analizarla de la mano del mercado laboral. ¿Por qué? Porque si reforzamos salarios e incorporamos los informales, mejoramos. Esta situación hace que las personas cuando se vayan a jubilar tengan mejores pensiones, porque un salario más alto, las personas formalizadas, todo esto contribuye. Y como la seguridad social es social, o sea, no es una seguridad privada. Todo panameño tiene derecho a su seguridad privada. Si quiere, puede ir a pagar un seguro privado, eso no es problema. Pero en este caso, esta seguridad no es privada. El tema de las cuentas individuales es un estilo de cuenta de seguridad privada, no de seguridad social. ¿Por qué? Porque se basa en los ahorros. Dígame usted, una persona con salarios muy bajos, ¿qué oportunidad de ahorro va a tener? Aquí la mayor parte, el 60% de los salarios están por debajo de 732 balboas. ¿Qué oportunidades de ahorro van a tener estas pensiones? Estas personas van a tener pensiones muy bajas, por debajo del 30%. O sea, pensiones de 250, y no es descabellado lo que plantea el gobierno, que la pensión básica general va a ser 265. ¿Por qué? Porque ellos saben, ya han hecho los cálculos, y la mayoría de los panameños ganan salarios bajos, obviamente se van a ir con salarios muy bajitos, entonces le garantizan como gran favor solidario 265. Eso no alcanza ni para el costo de la canasta básica, que es de 352 en este momento. Si no les alcanza para cubrir sus alimentos, entonces ¿cómo le podemos garantizar una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza? Entonces eso nos parece a todas costas injusto. ¿Ustedes en CONATO recibieron información de estas corridas, de estos informes actuariales? ¿Cómo no? ¿Los manejaron, hicieron sus experimentos? Sí. ¿Cómo le llaman ustedes estos ensayos? Sí, estos ensayos que nos dieron, este documento en PDF que nos dieron, nosotros trabajamos de cerca con la Universidad de Panamá, que cumple con su misión de contacto con la sociedad. Yo soy profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, y en conjunto con nuestros colegas analizamos este documento entregado por el director de la Caja del Seguro Social, y nos dimos cuenta de que no cumple con los requisitos técnicos que debe llevar un análisis actuarial. Entonces, como no cumple, nos están dando una información, y además nos la están dando un documento no manejable, no la están dando ni siquiera en un software, en un SPSS, un Excel, que uno lo pueda corroborar, manejar, comprobar los datos que están allí. Simplemente nos dan el resultado, como si pusiésemos, por ejemplo, en la universidad ponemos un examen de matemáticas y les ponemos, hagan este problema y lo resuelven y me entregan la respuesta. ¿Y cómo hizo el cálculo? No, nada más tengo la respuesta, tiene F, porque es que tiene que entregarme el método, cómo lo calculó. Claro, eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan cómo hicieron eso, cómo sustentan esas corridas. Por ejemplo, fíjense, algo fundamental, sí. ¿Cómo me sustentan a mí la eliminación de las pensiones vitalicias de viudez? O sea, ¿en qué se basan ellos para eliminar esta cobertura que se le daba a más de 7,000 mujeres que quedan viudas, que la pensión de viudez es apenas la mitad de la pensión del esposo? Y además se da por 5 años. Pero si la mujer durante esos 5 años llegaba a la edad de jubilación, se favorecía porque quedaba con la pensión de manera vitalicia. Ese requisito fue eliminado, o sea, están intentando eliminarlo de la ley 51, entonces las mujeres quedarían desprotegidas. Y ellos dicen, bueno, que se vaya para 120 a los 60. Entonces, ese pago de esa pensión a más de 7,000 mujeres representa un costo menos para la Caja del Seguro Social. Entonces, así balancean sus déficits. Eso es injusto a toda costa con las mujeres. Sí, entonces, claro. No estamos de acuerdo con eso. Okay. Y tampoco justifican por qué. No justifican por qué eliminan de las pensiones vitalicias de viudez, no justifican por qué quitan el 10% de utilidades de las empresas que usan fibra óptica, no justifican por qué eliminan los préstamos a los jubilados cuando el funcionario salió diciendo que son rentables, no justifican por qué quitan el impuesto a gaseosas de la ley. O sea, si todo esto son ingresos fijos que le entran a la institución, ¿por qué eliminarlos? O sea, no tenemos sustento. Por eso les pedimos dónde está el sustento de todas esas modificaciones. Tienen 49 artículos derogados, 210 artículos modificados.
¿en qué sustentan todo esto? Entonces, por eso es que hay mucha desconfianza en la población y todas las personas, la mayor parte pues de las personas que han participado en las audiencias de la Asamblea Nacional han hecho sus descargos porque tienen desconfianza, y una desconfianza que se comprende, porque hemos visto al pasar del tiempo estas situaciones que no se sustentan. Sí, la licenciada Patiño me entregó a mí esta propuesta de ley que le presentaron al Ejecutivo, ¿no es cierto? Sí, nosotros en las mesas de conversación entregamos este documento. Y también lo han entregado a la Asamblea. A los 74 diputados se les entregó. 72 creo que son. 71 diputados. 71, perdón. Le voy a hacer la pregunta del millón. Ajá. Con esta propuesta también viene la sustentación económica que usted le exige al gobierno. Sí, por supuesto, ahí están atrás, en los anexos están los cuadros y podrían entonces solicitarnos pero como esto no es un anteproyecto oficial incluido como reforma, era una propuesta, pero como no alcanzamos el periodo de presentación por la vía ciudadana, el único proyecto que cabía era el proyecto que Panamá de presidencia. Entonces ese fue el único que se consideró. Sin embargo, nuestro paquete de reformas está planteado allí. Está con las sustentaciones. Sí, está con las sustentaciones. ¿Cuál sería el almendrón o el núcleo de su propuesta, hablando de economía, que usted claro, fíjese, por ejemplo, uno de los factores más importantes es el aumento del gasto público en pensiones. O sea, que el Estado reconozca su responsabilidad constitucional en base al artículo 113 y 114 de la Constitución. Hay una responsabilidad del Estado sobre la seguridad social. O sea, no es una responsabilidad individual de los ciudadanos, es una responsabilidad del Estado en que las personas debemos contribuir. Entonces, el Estado, las personas y los empleadores contribuimos a la seguridad social. Entonces, él debe reconocer esta responsabilidad aportando un mayor gasto en pensiones a la seguridad social. En Panamá el gasto en pensiones es 3.4%, de acuerdo a la OIT. Entonces, ellos apenas dan 140 millones por año a la seguridad social, lo cual es muy bajito. En otros países, en otras latitudes, se da aproximadamente el 10, 11, 12, 14, hasta el 18% del Producto Interno Bruto en pensiones. Y estos países que gastan mucho en pensiones, le proveen a sus jubilados un alto ingreso, liberan puestos de trabajo para la juventud que viene entrando el relevo generacional y a la par fomentan el consumo, porque las altas jubilaciones lo que traen es consumo, porque las personas demandan nuevos productos y servicios, se mueve la economía, se dinamiza. Yo no sé si ustedes, yo imagino que también los radioescuchas han visto la cantidad de cruceros que llegan de internacionales, que son puros jubilados internacionales que vienen a pasear a Panamá, pero vienen con poder adquisitivo, a pasear y a disfrutar de su vida. Pero es que la vejez y la jubilación no es que se terminó su vida, es que empieza a vivir. Entonces, estos países llegan, estas personas tienen esas posibilidades y los jubilados nuestros están todos los días en las calles pidiendo aumento porque no pueden darse una vida de disfrute, de goce de su vejez y de sus pensiones porque no alcanzan, son pírricas. Entonces, la idea es que si le aumentamos las pensiones a los jubilados a través de un mayor presupuesto, un gasto público en pensiones, vamos a dinamizar la economía entendiendo la lógica del sistema, pero además liberamos los puestos de trabajo para la juventud y se renueva el sistema. Pero si mantenemos estas bajas pensiones, lo que vamos es a colapsar y aumentar el mayor tasa de desempleo en la juventud, que está por arriba del 30%. Les es difícil a ellos encontrar empleo porque cada vez más los jubilados permanecen en su puesto de trabajo porque sus pensiones no alcanzan. Entonces, mantenemos esta situación y queremos bajar aún más las pensiones, eso va a ser más grave, más crítico. Entonces, nosotros planteamos que el Estado debe aportar por lo menos un 2% del Producto Interno Bruto en pensiones. Entonces nos dicen, esto representa aproximadamente 1.700, 1.800 millones. Y eso está, pero ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Pues nosotros les planteamos que puede salir de dos vías. Primero, de aumentar la recaudación. Hay una terrible evasión fiscal en el país. Y ilusión. Evasión y ilusión sí. de la renta. O sea, la renta jurídica, mucho más que el tema que están haciéndole ahorita mismo mucho énfasis, que es la evasión del ITBMS. Esa alcanza 1.700 millones, pero la evasión de la renta jurídica es más de 6.200 millones. Explíquele a la audiencia qué es eso de la renta jurídica. Es la renta de las empresas, lo que declaran las empresas y que lo están evadiendo. Entonces, la DGI, que es la Dirección General de Ingresos, que es la encargada de recaudar, esa unidad hay que fortalecerla para que ella pueda hacer efectiva la recaudación. Es una pequeña unidad en el Ministerio de Economía y Finanzas, que en otros países son grandes haciendas de recaudación. O sea, son grandes tesoros nacionales que ellos sí le hacen énfasis a la recaudación y no permiten la evasión. Yo no sé, todo el mundo yo creo que ha escuchado el escándalo allá en España con Shakira, que no podía salir de España si no pagaba sus impuestos. Pero aquí en Panamá no está así.
Entonces, habría que reforzar la recaudación para recuperar esos 6.000 millones perdidos. Nosotros planteamos por lo menos que se recupere el 20% de la evasión, no toda, el 20%, hagamos un esfuerzo para recuperar ese 20% de la evasión. Y ese dinero que ingresa, ese dinero fresco que ingresa producto de la recaudación de la evasión, puede servir para la Caja del Seguro Social, y no solamente para la Caja del Seguro Social, sino para otras necesidades en materia de salud, de educación, de infraestructuras que necesita el país. Licenciada, cuando usted dice que el Estado lo ponga, está clarita que está hablando de nosotros. No es el gobierno, somos nosotros que vamos a poner este dinero. Por supuesto, pero es que lo que sucede es que la mayor parte de los panameños estamos aportando. Los asalariados no van a ver si pagan renta o no pagan, se las descuentan de su salario. Las pequeñas empresas, las pequeñas empresas, sean panaderías, fondas, restaurantes, a final de año tienen que declarar el 25% de sus ingresos. Lo tienen que declarar. ¿Cuáles son las empresas que no están pagando impuestos? No son las micro, pequeñas ni medianas. No somos los asalariados los que estamos evadiendo. Lo que están evadiendo son las grandes empresas con altos ingresos. A esas nos estamos dirigiendo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que aportar al desarrollo nacional. Y además, la responsabilidad de la seguridad social no es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, es una responsabilidad del Estado y debe hacerle frente. Fíjense, hay un aspecto importante en esto, el tema de la seguridad nacional. Nosotros no nos preguntamos cómo se paga la policía, cómo se pagan los uniformes, cómo se paga el salario. Nadie pregunta eso lo paga todo el Estado. Pero esa es una seguridad que también el Estado es responsable, y la seguridad social es parte de la seguridad. Entonces ellos tienen que hacerse responsables de una y de la otra. Lo que estamos nosotros es contribuyendo con la seguridad social. Que no, ahora nos quieren decir que una cuenta individual es que cada quien se haga responsable de sus pensiones. Por ejemplo, le dicen, ¿cómo es posible que una persona que ahorre $200,000 en su vida tenga derecho a $300,000 en pensiones? ¿Cómo es posible? Eso no es posible. Pero eso que usted ahorró, esos $200,000 que usted logró ahorrar a lo largo de su vida para pagar sus pensiones, estuvo en un banco que nos pagaba 2% de interés, pero ese dinero lo usaron para hacer préstamos, hipotecas, tarjeta de crédito, préstamo personal, por encima de 16, 17, 18, hasta 20%, y a nosotros nos dicen que nada más tenemos derecho a lo que hemos ahorrado. Eso es injusto, porque ese dinero ha entrado a la economía del país, ha dinamizado la economía, y no es justo que solamente uno tenga derecho a lo que ahorró, porque el que menos ahorró tiene derecho a poquito, y el que más ahorró tiene derecho a más. Si es así, este no es un tema de un seguro de carro, no es un tema de seguro de vivienda, no es un tema, este es un tema de seguro de la vejez, o sea, del resto de la vida. Entonces esto no lo podemos analizar como un número frío, como un flujo de caja que se acabó la plata y hay que meterle más. Este es un tema que hay que analizar desde el enfoque social, porque estamos hablando de vidas y personas, y no podemos tratar a las personas con desprecio ni con inhumanidad. Licenciada, usted está clara en que esta es la colisión de dos puntos de vista diferentes sobre el mercado, sobre la administración pública. Correcto. Y sobre la vida misma, ¿no? Son dos como visiones totalmente diferentes y algunos dirían que irreconciliables. No, yo creo que podemos llegar a un punto medio. Mire que no es la primera persona que me dice que sí hay puntos de encuentro. Sí, hay posibilidades de punto de encuentro, porque realmente no queremos que el sistema colapse, pero no pueden tomarse medidas extremas que atenten contra el bienestar de los adultos mayores. Entonces hay que buscar el equilibrio, y el equilibrio no es que a partir del aumento de la edad y la disminución de las pensiones se logre equilibrar el sistema. Si hay otros métodos. Fíjese, nosotros planteábamos, las reformas paramétricas deben estar vistas como de último, como si fuese un juego de béisbol, la primera base, segunda base, tercera base, de última analizar. Vamos a analizar las posibilidades que hay, y esas tomarlas como últimas. Si más nada se puede hacer, si las corridas demuestran que eso no se puede hacer, entonces vemos qué parámetro se mueve, pero no de primer término, porque ya hicimos la adecuación en el 2005 y nuevamente el sacrificio de la población en el 2024. No se puede tomar como primer parámetro. Lo primero que vamos a hacer, la gran solución es que la población ponga el sacrificio nuevamente. Eso a la población no le va a gustar. Entonces tenemos un descontento social tipo la minería. Y había que decidir los grandes ingresos de la mina o la afectación ambiental, y la población decidió muy a costillas, porque ¿sabe cuánto recurso hay minero ahí? Hay muchos economistas y otras grandes personas y financistas que dicen, pero hay mucha plata debajo de ese territorio en Coclé, vamos a explotarlo, hay cientos de miles de billones. Entonces vamos a explotarlo y resolver el problema del país, pero a costillas de la gente, de la enfermedad, del agua, de los recursos, de la fauna, de la flora. ¿Qué se valora? Hay bienes inconmensurables, la vida.
no se puede valorar en términos monetarios. Entonces, precisamente ese equilibrio es el que nosotros estamos llamando, al mismo equilibrio que se tiene entre destruir el planeta y conservar en base al capitalismo, en base a la riqueza. O aquí el tema de la perpetuidad de menores montos de pensiones, entonces tener explosiones sociales tipo Francia, tipo Chile, donde las personas han salido de un estallido social. ¿Queremos eso para el país? No queremos eso. Realmente yo pienso que podríamos llegar a una solución equilibrada, pero siempre y cuando no se impongan las situaciones, sino que se dialoguen. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Asamblea y me parece un ejercicio saludable, permitir a la población que exprese su sentir. Yo creo que ahí tienen el termómetro para medir los impactos de esta reforma si es aprobada tal como fue presentada. Gracias a la licenciada Ana Patiño, ella es economista del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados. Fue un poquito más larga, unos minutitos más, pero se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos algo nosotros que poder comentar acá, ¿no? Quiero leer un tweet, no sé si todavía se dice tweet, un post en X de Luis Eduardo Camacho. Y creo que tiene un gran punto aquí Camacho. Dice: los colegas diputados que piden que el órgano ejecutivo retire el proyecto de reforma a la ley del Seguro Social deben entender que la Asamblea debe jugar su rol. Nos corresponde como órgano legislativo recibir la propuesta, analizarla, escuchar, debatirla y modificar lo que tenga que modificarse. El presidente fue claro en dos cosas: la propuesta no se va a retirar y tampoco está escrita en piedra. El órgano ejecutivo hizo lo responsable, reconocer la gravedad del problema y enfrentarlo, haciendo una propuesta. La Asamblea debe seguir igualmente responsable y asumir su rol, mejorando lo que considere debe mejorarse y rechazar lo que haya que rechazar. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque también hoy sale una nota diciendo el presidente de la Comisión de Salud, diciendo Alain Cedeño, dice, Alain Cedeño es Rubén, el presidente de la comisión, dice que no están los votos, que ni él está convencido de cómo va a votar y que es muy posible que se quede en el primer debate el proyecto de ley. Eso no es responsable. Te estás diciendo, esto que me presentaste no me gusta, por tanto lo rechazo, cuando tu labor puede ser mejorarlo con todo lo que estás escuchando. Y creo que por ahí es el camino, doctor Víctor Manuel. Sí, yo coincido contigo en ese sentido, pero también, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que indica Camacho en ese tuit, en el sentido de que la Asamblea debe jugar su rol. Y ese rol puede ser dos vías. Uno, como él lo plantea, o ellos lo analizan, lo evalúan, juegan su rol y aportan y enriquecen el proyecto y por tanto habrá elementos suficientes para tomar una decisión a favor o en contra de eso. O dos, si la intención es regresar el proyecto, pues igualmente tiene que jugar un rol, tiene que decir cuáles son las deficiencias técnicas que impiden que el proyecto sea evaluado, y tienen que decir algo. Y en ambos casos se requiere tener los datos necesarios para tomar decisiones. Claro. Así en seco como está, les está haciendo muy difícil comprenderlo todo. Por ahí van los asuntos. Algo que me llama la atención, Rubén, Pastora y don Víctor Manuel, es que tanto Ana Patiño, que me parece una mujer muy documentada y con muchos argumentos, sabe manejarlos, también el de Eduardo Gil, el de Convergencia Sindical, ambos dicen que sí es posible llegar a un punto de equilibrio. Que no es verdad eso de que rechazo todo y si no se aprueba lo que yo quiero, no sirve. Que también es la postura del presidente, pareciera ser, ¿no? Ya presenté la propuesta. Y viniendo de dos grupos que sabemos que son muy, muy, muy radicales en su planteamiento, eso es algo positivo. Sí, me parece un debate. Pero sí no me gusta la de CONUSI y Suntra, que ellos sí dicen que ese proyecto tiene que desaparecer y que el de ellos es el bueno. CONUSI dice eso. Pero también lo dice el presidente, que todos los que han hablado ahí, o la mayoría de los que han hablado ahí, hablan cosas de poco valor que no hay que tomar en cuenta y hay que colar o filtrarlas, porque el proyecto se queda y le gusta cómo lo tiene. Entonces esos extremos no son buenos. La Asamblea es una caja de resonancia de la opinión política nacional donde deben transigirse. El verbo aquí es transigir y en esa misma medida perfeccionar el proyecto. En eso coincido con Luis Eduardo Camacho, con Víctor Manuel, y sé que los colegas Polanco y Portugal no están lejos también de eso, ¿no? De que es necesario conversarlo, pero conversarlo con datos. Sí, ¿no? Pero hay muchas voces también en contra, porque el expresidente de la Caja de Seguro Social
de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, el señor Guillermo Puga dijo que este era un proyecto para hacer negocio. O sea, que todo eso va influyendo en que se dé un punto de vista negativo y se permita hacer mejores las correcciones que haya que hacer. Bueno, no, aquí alguien me decía, muy cerca a mí me decía, tal vez los diputados también están haciéndose los duros también para hacer negocio. Vale, si también. no me das algo, no lo apruebo. Eso es posible, eso ha pasado. Políticamente sí es posible. Todo, se ha dado que hay mucho. Para mí es la religión del panameño. Más Lamentablemente. Que el cristianismo. Entonces tener cuidados con esas cosas, ¿no? Eso me parece muy oportuno. Polanco, no quisiera entrar a la escena matutina sin que me digas qué resumen noticioso tienes por allá de valor, porque hoy no hemos podido hablar mucho de las cosas que han estado pasando. Bueno, continúa el debate en la asamblea. Ahora a las 10 se reanuda lo que viene siendo la participación ciudadana. Recordar ayer también entre las palabras que dijo el presidente en su conferencia de prensa con respecto a retomar el proyecto de vigilancia costera. Dice que se están usando los radares dentro de las posibilidades que da su alcance, dado a que dejaron de utilizarse durante el gobierno de Juan Carlos Varela, y señaló directamente al expresidente diciendo que él permitió la entrada o facilitó el trabajo del narcotráfico. Y esto generó un pequeño debate porque rápidamente Juan Carlos Varela le responde a través de su cuenta de X diciendo que es falso, que los radares, cuando él llegó al gobierno, los radares no tenían funcionabilidad para los propósitos que habían sido comprados. Y que ahí está como esa disputa todavía entre el presidente actual y el expresidente. Recordar que por ese caso de compra de radares, el actual presidente José Raúl Mulino tuvo 6 meses detenido preventivamente hasta que, bueno, después salió absuelto o librado de esa investigación. Esto me recuerda a un enfrentamiento que hubo entre un pequeño legislador en aquel tiempo, o diputado, ya todavía se decían diputados en los años 20, llamado Armodio Arias, Madrid, y el presidente de la República, Belisario Porra. Era un intercambio epistolar, donde elegantemente se decían de todo, todo tipo de epítetos, pero con mucha altura. Una carta salía en el Estrella de Panamá y la otra carta salía en el Panamá América, y lo sé porque los estudié. Ahora todo se da por X, ¿no? Por 140 caracteres, 280 caracteres, y se dicen también de todo, pero con poca elegancia, me parece a mí, ¿no? Le falta la elegancia de aquellos años. No, lo que pasa es que ya en ese entonces, para que te publicaran algo en un medio de comunicación, claro, debía ser de manera respetuosa, guardando las proporciones. Sí. Ahora ya acá en las redes sociales ya no hay filtro. Ya no hay filtro, todo es posible, todo es posible. Quisiera, profesor, para cerrar, su opinión de la entrevista con el embajador Itay Bardov. No, muy positiva, muy positiva como tal. Pienso que, claro, hay muchos aspectos a analizar en torno a la decisión de la Corte Penal Internacional y el impacto que eso tiene fundamentalmente al Estado de Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿no? Entonces, sí, va a haber posiciones, creo que esa es una posición válida de parte de Israel, en el sentido de considerar que la Corte Penal Internacional se ha politizado desde esa posición en torno al tema. Y también es importante, hay que entender un poco lo de la Corte Penal Internacional, porque Israel no es Estado miembro. Irán tampoco. Y hay muchos países, Rusia tampoco, Irán tampoco, Estados Unidos tampoco, Cuba tampoco, Nicaragua tampoco. Entonces, podemos poner... Hay muchos países que no son parte de Estados miembros. Pero la Corte Penal no ha dictado orden de detención contra hay muchos casos terroristas tampoco. Exacto. ¿Por qué sí contra Israel? Porque eso hay que estudiarlo desde el punto de vista de la creación del Estatuto de Roma, que fue por medio del cual se creó la Corte Penal Internacional en 1998. Entonces, hay que entender el mecanismo de cómo se activa la Corte Penal Internacional para investigar o conocer ciertos casos. Entonces, eso es en base al Estatuto de Roma, también en base a las competencias que tenga el fiscal y de acuerdo a sus funciones para poder investigar y conocer casos, ¿no?, que consideren ellos relevantes. Fundamentalmente cuando hay situaciones de conflicto, ver si hay algún crimen de
guerra, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes de genocidio, ¿no? Que son más o menos, digo, son los 3 que contempla el Estatuto de Roma. Sí. Entonces, si hay un caso que remita al Consejo de Seguridad, por un lado, o un Estado miembro, que en el caso, si no me equivoco, en el caso de Palestina, Palestina es parte del Estatuto de Roma. Y la Corte Penal Internacional, creo que, no me acuerdo la fecha, pero sí reconoció que ellos podían conocer o son competentes de conocer delitos, crímenes que se cometen en los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén de Oeste, ¿no? Entonces, hay una serie de precedentes ahí que se han dado. Y bueno, se tomó una decisión. Hay que ver la efectividad de la misma a nivel del derecho internacional y del derecho penal internacional. Pero entonces, bueno, si hay una orden de detención, ¿no?, contra el primer ministro. Ellos parecen, dice Rubén que tiene una pregunta para usted con respecto al caso de la República Saharaui. Vamos a robarnos unos minutos más. Quería preguntar su opinión al respecto de eso, ¿no? Y que nos ilustrara un poco brevemente dentro de ya el tiempo que casi nos come. La verdad que casualmente nos tiene los dientes trabados, ya no nos come, nos tiene los dientes clavados el tiempo. Obviamente, profesor. Oye, realmente yo estaba buscando en el mapa, ¿no? ¿Dónde estaba ubicado? Es un punto en el desierto. pero entiendo yo de ese conflicto. Si Panamá, yo creo que reconoce la República y creo que hay que investigar y para precisar, pero creo que de muchos años. 76. Del 78 por allá. Sí. Y si no, probablemente fue uno de los primeros países en reconocer a la República. Pero esa es parte de la historia, creo, de toda África, de todos los conflictos que se han dado a nivel de la estructuración, el antecedente histórico, ¿no? De cómo se dividieron, primero el efecto de la colonización y luego cómo se dividieron los territorios, ¿no? Porque es un conflicto que viene desde que se va definiendo los territorios en la cual Marruecos reclama soberanía, y por el otro lado Mauritania, el Estado de Mauritania. Y el Frente Polisario, que es el que crea este Estado. Y entonces esta república está en el medio, está en territorio de ambos estados, más en el área de Marruecos. Entonces ellos están reclamando una autonomía, pero una autonomía, la autodeterminación de los pueblos, es decir, independizarse. Sí. Mientras que en el caso de Marruecos, ellos más bien dicen, ok, les puedo reconocer la autonomía, pero bajo mi soberanía. Entonces, ¿qué sucedió? Creo que ahí viene el tema. El tema es que ellos estaban en un tema de paz. Como en un cese al fuego. Y el grupo, no me acuerdo el nombre, el Frente Polisario. El Frente Polisario activó nuevamente las acciones bélicas y de conflicto. Entonces eso va en contra de las intenciones de Naciones Unidas de llegar a un acuerdo de paz. Y yo me imagino que en el caso de Panamá tomó una decisión que ha sido cambiante. En el caso de Panamá tomó una decisión, puede ser para seguir los lineamientos de Naciones Unidas, y también hay que ver si Marruecos ha hecho algún tipo de gestión en lobby político y diplomático en materia de relaciones internacionales. Dicen mis hijos que son jóvenes, no lo sé, Rick, porque aquí Panamá no se mueve si no hay un plato de lenteja de por medio. Pues entonces puede ser que es parte también de las presiones que puede estar generando Marruecos en materia. Y claro, si lo analizamos objetivamente, creo que sí debemos apoyar una solución pacífica de ese conflicto, ¿no? Claro que sí. Pues nos hemos pasado tremendamente y le hemos robado el tiempo a Ríos de Agua Viva con el padre Alberto. Así que vamos de inmediato a despedir el programa. Nos vamos a ver el lunes, Dios primero. Que tengan todos ustedes un fin de semana lleno de Dios y que el lunes volvamos con todas las energías de las que somos capaces para construir este bello Panamá del corazón. Gracias por su sintonía. Rubén Polanco, Pastora Portugal, Eduardo Soto y Víctor Manuel Delgado les dicen feliz fin de semana. Saludos. Bendiciones a todos. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.